¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD. Gracias por acompañarnos en esta edición en que estaremos hablando de varios temas, por supuesto. Uno que se hizo eco en la semana que nos llenó de satisfacción. Gloria, ¿cómo estás a propósito? ¿Y qué tal, César? ¿Volviste, Gloria? Sí, volví. Mucho trabajo en el área de salud. No, muchísimo trabajo y sobre todo también de dar respuestas y después vamos a tener novedades. En algún momento vamos a dar resultados, primicias de investigaciones que se están haciendo, que es importante. En salud no solamente es dar asistencia, sino también cómo se ayuda a que poblaciones vulnerables no lleguen, por ejemplo, a necesitar y llegar hasta los hospitales. ¿Qué significa? Mucho gasto de bolsillo para la persona, porque una internación significa la familia que va y lo acompaña, y por el otro lado, cómo se está ayudando directamente en esa zona. Y a propósito de salud, Gloria, tenemos el privilegio de recibir al embajador de Israel, flamante, podemos decir, porque se hizo oficialmente la apertura de la embajada esta semana. Y hablabas de salud. Israel tiene tanto para contarnos en lo que tiene que ver con investigaciones en materia de salud avanzadas. Así es que Pelek Levy, embajador de Israel, gracias por estar aquí. No, gracias por recibirme. Un gusto realmente. Y bueno, ¿cómo le tiene Paraguay? ¿Qué tal la recepción? Bueno, primero todo muy cálida, porque este invierno para mí es muy caluroso. Sí. Así que realmente siento el calor a cada minuto. He llegado hace 3 semanas ya y la estoy pasando bien todos los días, la verdad que sí. Este crudo invierno. Este crudo invierno, sí señor. Entonces no le contemos cómo le espera el verano. Sí, sí. No, yo llego de Israel. Israel está en el Medio Oriente, un país desértico que también tiene mucho calor. Pero que me sorprendió, vi Jerusalén bajo nieve en este último invierno, cosa que no es muy típico, ¿verdad? Por lo menos en la ciudad. Sí, generalmente tenemos en las montañas 1, 2, 3 días de nieve así para sentirnos bien, pero es muy corto y muy poco la nieve. Bueno, un amigo en común, Oscar Acosta, está aprovechando una beca en Israel en estos momentos, una de las cosas, y lo vengo siguiendo en redes sociales. Embajador, ¿qué podemos hablar de la apertura o de la reapertura de una embajada? ¿Qué significa para Israel esto? Nosotros lo que hicimos ahora con la reapertura de la embajada es realmente corregir un error que hemos cometido hace 13 años, que por razones de presupuesto, por razones de finanzas, hemos cerrado la embajada en Asunción aquí. Cerramos varias embajadas en esa época, pero una de ellas en Asunción, que fue un error. Las relaciones entre Israel y el Paraguay han sido siempre, desde el primer día o antes del primer día de establecimiento del Estado de Israel, fueron buenísimas. Y la principal razón es que Paraguay, con su voto en las Naciones Unidas en el 1947, ha ayudado a establecer el Estado de Israel. Y desde entonces tenemos la más grande gratitud al Paraguay. El votito que faltaba. El votito que faltaba, sí señor. En este momento, por ejemplo, ¿qué significa, empezar después de 13 años, aunque no se haya, porque en la práctica, digamos, había vínculos comerciales, por ejemplo? Sí. ¿Eso qué significa de la reapertura de la embajada? ¿Qué significa dar un mayor impulso, es seguir con lo que se tenía y sobre todo, en qué productos son los que realmente están empujando? Mira, para nosotros no es empezar, como usted dijo, de empezar todo de nuevo, pero es restablecer, es tener vínculos nuevos amigos para entender. Y hay 2 razones principales por las cuales decidimos reabrir la embajada. La primera es que, como habíamos dicho, Paraguay ha sido un fiel amigo de Israel. En los últimos años se ha demostrado también en los foros internacionales que Paraguay es un país independiente, es un país que toma sus decisiones solo, y aunque haya crítica, y nosotros queremos agradecer al Paraguay por eso, porque nosotros también somos un país que está en un barrio que hay unos gigantes alrededor nuestro, como el Paraguay, que está rodeado por países más grandes, y tenemos la misma política, tenemos las bases democráticas. Entonces para nosotros queremos agradecer al Paraguay que ha estado con nosotros. La segunda razón es que Israel ve en Paraguay un potencial social y un potencial comercial muy grande. Hoy en día en Israel la mayoría de la carne que se come es carne paraguaya. Entonces toda familia en Israel tiene algo de Paraguay dentro de ella. Y realmente queremos seguir con esos vínculos comerciales. ¿Hay un porcentaje, embajador, en cuanto a importaciones de carne? ¿Maneja esas? Sí, en Israel casi 40% de la carne que se consume es del Paraguay.
y luego de diferentes áreas. Ahora, la carne que se come en Israel es una carne que tiene que pasar un proceso especial de kosher, y no cada país puede proveer la calidad de carne que nosotros esperamos. Entonces, y Paraguay es uno de ellos. Y eso es importante, supongo, para todo lo que es la zona misma, porque hay que recordar que Arabia Saudita también hay un interés, que ya son negociaciones finales que se está haciendo con el tema de la carne, y tener un mercado como Israel abre una comunidad importante. Claro, porque el proceso que pasa la carne kasher es el mismo que el proceso que pasa la carne halal, que es la carne que va al mundo musulmán. Entonces ahí con un billete pagamos dos clases de carnes, ¿no? Sí. Pero imagínate, Gloria, sigue siendo la carne nuestro pasaporte. Sí. Y no solamente eso. No solamente eso, no. Mire, todo el tema agrario en Israel, tenemos una muy buena, si puedo decir sobre nosotros mismos, una tecnología agraria muy buena. Eso llegó de la necesidad. Israel es un país seco, desértico, sin agua, y tuvimos que rebuscarnos para tener la tecnología. Hoy en día una vaca que rinde leche en Israel rinde 20 veces más que en cualquier parte del mundo. Ese tipo de tecnología nos gustaría compartir, nos gustaría exportar, y lo estamos haciendo hoy en día con el Paraguay, pero creo que se puede hacer mucho más. Bueno, justamente es importante la historia, embajador, porque la historia es la que nos construye, pero la historia de Israel es muy reciente. O sea, por un lado tenemos, si vemos películas, nosotros que acá ha sido así en Semana Santa, vemos las películas, siempre ahí vemos al pueblo de Israel hace 2.500, 3.000 años buscando un territorio, ¿verdad? Porque es así la historia. Y entonces es bueno hablar de esa historia, pero también después encontramos esa historia de esta nación que después de 47 encuentra este lugar, o se asienta en un lugar, y cómo empieza a desarrollarse y cómo conforman los kibbutz, ¿verdad? ¿Podría explicarle a la audiencia en qué consistió ese proceso histórico tan interesante? Bueno, el pueblo judío durante 2000 años estuvo en toda parte del mundo, en Europa, en África, y luego en América, en Asia, por supuesto. Y por necesidad, y después de 2000 años, los judíos empezaron a volver a la Tierra Santa, a la que nosotros consideramos la tierra de nuestros padres y nuestras madres. Durante un proceso de 100 años, poco a poco judíos de Europa, de toda parte del mundo, empezaron a volver. Y nuestro milagro fue que tuvimos que reinventar un pueblo, porque, por ejemplo, el idioma que hablamos, el hebreo, es un idioma que no se habló durante 2000 años. Claro. Se habló solamente en sinagogas, en sermones. Es como el latín. Si mañana hay un pueblo que decide, bueno, mañana hablamos el latín, es un milagro de reinventarse. Y en el 47, después del Holocausto, que el pueblo judío perdió más de la mitad de su población, 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. A través de eso, las Naciones Unidas y todos los pueblos del mundo reconoció que hay que tener un hogar al pueblo judío. O sea, que el pueblo judío, como pueblo, no como religión, tiene que tener un hogar. Y creo que ustedes, los paraguayos, lo entienden muy bien. Claro. Paraguay tiene el Paraguay, los judíos no tenían un país. Por eso lo tenemos a Israel. Y gracias a la ayuda de Paraguay en ese voto, hemos vuelto. En el 48 había nada más 600.000 judíos en Israel. Nada. Un país desértico, un país sin infraestructura, y gracias a Dios y gracias al genio de nuestro pueblo pudimos lograr lo que nosotros llamamos el milagro israelí, tener una de las economías más potentes del mundo, un ejército que por necesidad, lamentablemente, es uno de los más fuertes del mundo, y nosotros queremos compartir ese conocimiento, esa energía que tenemos. Por eso. Y sobre todo también, volviendo, ¿qué significa, por ejemplo, hoy? Hablamos no solamente, me quedé con el tema de la carne, ¿no? Y que no solamente es la carne vacuna, es también la avícola y también la parte del agro. ¿Qué significa hoy, por ejemplo, para sectores que de repente veían como que difícil llegar a Israel, y hoy con esta presencia facilita muchas cosas? No es lo mismo hacer una negociación con utilizando, qué sé yo, de repente con otros países, no es lo mismo cuando ya se tiene presente aquí una... Le doy un ejemplo muy sencillo. Hace una semana una empresa israelí que estaba negociando bastante tiempo un proyecto muy lindo de para traer agua potable al Chaco. Es un proyecto que no le cuesta nada a Israel y no le cuesta nada al Paraguay. Es un proyecto que la PNUD donó dinero para excavar pozos de agua potable a 4 poblaciones indígenas en el Chaco. Una de ellas se llama Jerusalén.
pero a través de la embajada pudimos atar los nudos, porque una negociación bastante larga, por email, por teléfono, muy complicado. Pudimos atar los nudos y el otro día se firmó el contrato entre una empresa israelí, con tecnología israelí, con el Ministerio de Agricultura y Ganado, financiado por el PNUD. Entonces, ese es un ejemplo que estoy muy orgulloso que pudimos lograr algo. O sea, estamos hablando de 4 parcialidades indígenas o comunidades indígenas ya con agua, pero como resultado, o sea, claro, a 3 semanas. Claro, empiezan las excavaciones, esperamos que en 6 meses 4 poblaciones indígenas ya tendrán agua potable con canillas hasta cada casa, y es un proyecto pilot que esperemos que cuando encontraremos más financiamiento internacional, podamos hacerlo para otras 28 poblaciones en el Chaco. ¿Tienen, por ejemplo, una lista de prioridades o de cosas de repente que quedaban pendientes? Así como esta negociación, ¿hay otras más que ustedes ya tienen dentro de la agenda? Sí, la verdad que sí. Hay varias compañías de lo que nos son llamados irrigación por goteo. El Paraguay tiene agua, pero no en todo el territorio paraguayo. El Chaco, por ejemplo. Entonces, hay que saber utilizar los recursos que hay aquí y cómo pasarlos a los lugares que necesitan más. Entonces, la tecnología de irrigación, la tecnología de invernaderos. Aunque Paraguay es caliente, hay productos que hay que mantenerlos en invernaderos y lo podemos otorgar. Y ya tenemos varios proyectos de esos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería que se pueden empujar. Bueno, justamente la parte agrícola... Ayer se destacaba la presencia justamente del ministro Gattini. Sabemos que hay mucho, en la apertura de la embajada, hay mucho interés en este campo. Y luego de la pausa, bueno, imagínate, Gloria, que nos explique el embajador, un país seco, un país sin nada, que es lo que es Israel hoy, ¿verdad? Que es lo que se convirtió finalmente, y ahí hay ingeniería, y es lo que podemos aprender y aplicar en nuestras tierras. Y sobre todo un tema, ¿no?, de lo que él estaba diciendo, que el embajador estaba indicando, y qué importante que nosotros, por ejemplo, no tengamos los invernaderos, y que hace poco le estábamos escuchando, digo hace poco, porque por ahí se soluciona, que tiene recursos el Estado y no puede invertir los bonos soberanos, por ejemplo, en la construcción de invernaderos, que va a significar tener simplemente tomate, que para nosotros es un problema, de tener tomates durante todo el año, por ejemplo. Que suele ser la piedra del escándalo a veces. Claro, el tomate de oro, hasta todo $3 por kilo, ¿verdad? Sí. Bueno, podemos tener un poquitito más barato. Volvemos luego de una brevísima pausa.